El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Es de conocimiento público que está en trámite en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que se presenta como un instrumento para luchar contra el cáncer. Sin embargo, quienes siempre lo han hecho opinan que se trata de una ley que le quita fondos a Solca en todo el Ecuador y crea un ente burocrático que a partir de su creación va a controlar de forma concentrada todos los hospitales de Solca en el país. Para esta noche hemos preparado un programa destinado a analizar y evaluar la labor que realiza Solca, institución pionera en el país en la lucha contra el cáncer. Solca es una entidad que lleva funcionando más de 60 años en todo el Ecuador y a través de la historia ha atendido a millones de pacientes. A lo largo del tiempo, Solca ha sabido adaptarse para cumplir con el cometido de su creación, incluso cuando ha enfrentado serios problemas presupuestarios, causados porque el gobierno centralizado no cumple con los pagos que le adeuda. En los actuales momentos, esta propuesta de ley presentada en la Asamblea Nacional causa preocupación a los pacientes, médicos y directivos de Solca en todas las ciudades donde funciona. Supuestamente, con buenas intenciones, la propuesta plantea la creación de un ente rector nacional contra el cáncer, cuyas atribuciones estarán por encima de Solca y hasta del propio Ministerio de Salud, lo que significaría una instancia burocrática más, pagada con recursos de todos los ecuatorianos, que hoy se destina a luchar verdaderamente contra esta terrible enfermedad. Lucero nos tiene un amplio reportaje sobre este tema. Veamos. Yo soy una persona muy vieja en Solca. Mi papá fue médico, el primer oncólogo clínico, a lo mejor que estuvo en la ciudad, el primero que hizo quimioterapia en los años 60. Y mi papá me llevaba al Solca antiguo, el que estaba alrededor al lado del cementerio. He vivido Solca realmente por muchos años. Y les puedo decir que hemos ido evolucionando como institución. Ese ideal del doctor Juan Tanca Marengo nunca se perdió. La gente en esta institución tiene puesta la camiseta. Desde 1951, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer ha liderado en Ecuador la batalla contra esta enfermedad, que según la Organización Mundial de la Salud es responsable de 1 de cada 6 defunciones en el mundo. Fundada por el doctor Juan Tanca Marengo, Solca fue la pionera en el país en difundir conocimientos oncológicos a estudiantes de medicina y médicos y en establecer campañas de prevención y curación de esta enfermedad. Para 1953, un decreto legislativo puso a Solca a cargo de la campaña antineoplásica en todo el Ecuador, ejercicio que ha desarrollado durante más de medio siglo a través de 5 núcleos con autonomía en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, Machala y Loja, así como en 13 unidades oncológicas en igual número de ciudades del país. Desde su fundación hasta 2016, a nivel nacional, Solca ha realizado más de 911.000 tratamientos oncológicos, entre cirugías, quimioterapias, trasplantes y radioterapias. Ha atendido en consultas a cerca de 8 millones de pacientes y ha diagnosticado más de 174.000 casos nuevos de cáncer. Yo llevo 15 años ya de tratamiento. Los doctores han sido siempre prestos para nosotros, los pacientes, para los padres. Siempre, aparte de médicos, son una mano ayuda. Las voluntarias siempre han colaborado. Siempre tenemos ese apoyo. O sea, no es necesario pedirlo, sino que siempre han estado para nosotros. Aquí realmente se está luchando contra la muerte. Ver a los niños gritar, ver a los niños sufrir, es difícil. Historias como las de Joyce o la de Rosario llegan a diario a cada una de las unidades de Solca en el país. Créame que
Cuando yo llegué aquí yo vine sin nada, no sabía qué me enfrentaba, no traje ni un abrigo. Pero gracias a Dios, mire, venían fundaciones, me traían pañales, cobertores. Y eso nos ayudaba porque los gastos, créanme que cuando uno no sabe a qué se enfrenta, los gastos son que van y van y van, pero gracias a Dios hay ayuda aquí, sí, la calidad humana. Esperemos que esto no cambie, que siga así, que haya más que nada apoyo. Yo creo que mientras ellos tengan apoyos de instituciones privadas o públicas, yo creo que esto va a avanzar más. A través de los años, Solca ha evolucionado para ofrecer una mejor atención a sus pacientes con tecnología de avanzada. La infraestructura ha mejorado y paulatinamente se han incorporado nuevas áreas y servicios para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Los cambios han sido bastante beneficiosos para tanto los pacientes como para los padres. Por ejemplo, antes no estudiaban, no les daban estudios. Yo le traía libros, les enseñaba las letras, todo, porque dentro de 4 años y prácticamente 2 años estuvimos casi internadas aquí. Entonces yo le enseñaba. En la actualidad no, hay maestras que vienen a dar clases. O sea, hay muchas facilidades que se dan ahora. A esto se suma la labor de servicio que desempeña el Comité de Mujeres de Solca, voluntarias que en sus inicios se encargaban de la confección de sábanas, batas y mascarillas, pero que con el pasar del tiempo cambiaron su labor y actualmente se enfocan en ofrecer ayuda económica extra a los pacientes con menores recursos económicos, a través de actividades de autogestión como las ventas en la cafetería y bazar, así como la organización de eventos benéficos. El Comité de Damas en sí, desde hace 62 años funcionando y elaborando, nuestra misión y visión es asistencial y de recursos. Somos un grupo de 52 voluntarias, estamos repartidas en los 5 días de la semana, si es necesario el sábado y el domingo, pero con horarios fijos y específicamente actividades de lunes a viernes. En un 90% nuestros enfermos, pacientes, son de escasos recursos económicos. El año pasado, para ser específica, ayudas diarias, el comité apoyó con $280.000. Tan solo en Solca Matriz, es decir, en la infraestructura ubicada en la avenida Pedro Menéndez Gilbert de Guayaquil, se maneja cada día un promedio de 437 atenciones en consulta externa, 13 hospitalizaciones y 43 emergencias. Sin embargo, uno de los mayores logros hasta la fecha ha sido el diseño de un modelo en el que cada una de las unidades que hay en el país puede manejarse de manera autónoma. Nosotros tenemos núcleos, aparte de la matriz, Cuenca, Quito, Cuenca, Puerto Viejo, Machala y Loja. Tenemos presencia de hospitales adicionalmente en Riobamba y Ambato, pero el núcleo de Quito atiende a la Sierra Norte, ¿verdad? Ibarra, las provincias orientales. El núcleo de Puerto Viejo atiende Esmeraldas. Nosotros desde aquí, desde la provincia de Guayas, atendemos a Santa Elena, atendemos a Los Ríos, atendemos a la provincia de Bolívar. Es decir, prácticamente todas las provincias del país son cubiertas o por hospitales o por dispensarios. El éxito de la autonomía de los núcleos de Solca está demostrada en la infraestructura hospitalaria que tiene en todo el país la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Hace 30 años o 40 años, Solca en la ciudad de Cuenca no era sino un pequeño dispensario dependiente de las instalaciones del Ministerio de Salud Pública en el Hospital San Vicente de Paúl I y después en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuando hubo la autonomía administrativa y financiera y cuando en el Congreso Nacional se aprobó una ley que creó el impuesto del 0.5% a las operaciones de crédito, con lo que le correspondía a Solca Núcleo de Cuenca, se construyó este hospital, al que le invito para que haga un recorrido y vea la infraestructura física, técnica
científica y humana con la que tiene actualmente. Y todo esto es hecho exclusivamente gracias a la autonomía administrativa y financiera. Si esta institución tuviera una dependencia de cualquier otra institución, ya sea del Ministerio de Salud o ya sea de la que fuere o la que se pretende crear, Solca no tuviera la capacidad para dar el servicio que actualmente da a la comunidad y a los enfermos con cáncer. Otro de los éxitos de la autonomía precisamente es la no participación política de los hospitales de Solca. Somos instituciones apolíticas, porque el momento en que la política partidista comience a dirigir los hospitales de Solca en el país, comenzaría el fracaso de los mismos. Los programas que tenemos diseñados se ven truncos cuando por un momento político al director de una institución se le cambia por cumplir con un ofrecimiento, con una cuota política. Eso no ha sucedido en Solca durante 60 años. Es una organización autónoma que maneja su administración de acuerdo con sus propias necesidades. En Quito, por ejemplo, hemos adoptado como referencia procedimientos establecidos en la ley de contrataciones, pero ajustamos a nuestras necesidades y obviamente hacemos trámites en mucho menor tiempo con una buena comparación de ofertas y unos buenos resultados en cuanto a ejecución de contratos. Durante todos estos años, por ejemplo, hemos logrado tener este edificio que es de gestión directa, contratación directa y administración directa, y la actualización en la medida de lo posible por las limitaciones económicas de todos nuestros equipos y nuestros insumos. Como parte de su misión, Solca ha desarrollado un sistema de información epidemiológica del cáncer por cada uno de sus núcleos, así como ha emprendido campañas de prevención y acompañamiento psicológico, tanto para pacientes como para familiares de quienes enfrentan esta enfermedad catastrófica. De la misma manera, ofrece capacitación a su personal integrado por médicos y cirujanos oncólogos, así como a médicos de otras especialidades, como clínicos, anestesiólogos, licenciados y tecnólogos en áreas de salud, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. Para conocer el proyecto de ley que fue entregado a la Asamblea, así como el texto del segundo borrador del Código de la Salud, acerque su celular a la pantalla y escanee el código QR. Si su sistema operativo es iOS, hágalo directamente desde la aplicación de la cámara, o si es Android, desde la aplicación especial. Entonces, si todo funciona correctamente con Solca, entidad que cabe recalcar es la encargada de la lucha contra el cáncer en el país, por decreto legislativo que data de 1953. ¿Cómo es que se discute en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que pretende la creación de un Consejo Nacional contra el Cáncer en donde no figura Solca y además se le quitan recursos? A continuación se lo contaremos. La principal preocupación que siempre hemos tenido es la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer que pretende literalmente, en el marco de cómo está presentado el proyecto, adueñarse de la oncología en el país a través de un consejo integrado por 16 integrantes de carácter político, entre los cuales no aparece Solca, que sería el organismo rector de toda la oncología en el Ecuador. El pasado 18 de diciembre, la Asamblea recibió una propuesta de ley orgánica de lucha contra el cáncer, bajo el nombre de Iniciativa Esperanza, y con el respaldo de 160.000 firmantes, se presentó un documento redactado por la Red Acuerdo contra el Cáncer, agrupación liderada por Wilson Merino. La recolección de firmas se inició en el año 2017 y entre sus principales objetivos, según anota la propia web de Acuerdo contra el Cáncer, es el establecimiento de un Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer que a su vez creará otro organismo denominado Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer,
conformado por actores públicos, privados y organizaciones sociales. Según Acuerdo contra el Cáncer, este Consejo Nacional se encargaría de armar políticas públicas en torno a la promoción y prevención del cáncer, su diagnóstico oportuno, cuidados paliativos, acceso a hemoderivados, eliminar la discriminación, transportes de fácil acceso, atención a las familias, derechos laborales, educación especial e inclusiva y apoyo emocional y psicológico. Somos 17 organizaciones de todo el país que nos hemos unido, organizaciones que estamos presentes en 12 provincias, que hemos atendido a más de 210,000 pacientes y que sumamos 232 años de experiencia. Nuestro objetivo es que el cáncer sea un tema de interés público. En el Ecuador no existe información, no tenemos un registro nacional de pacientes, tampoco tenemos un registro de las organizaciones prestadoras de servicios para pacientes. Por eso este acuerdo es tan importante, un acuerdo que consta de 10 líneas estratégicas y que busca darle un carácter mucho más humano a la problemática. Como país carecemos de un sistema integrado de información. Solca maneja el Registro Nacional de Tumores por su lado, pero necesitamos que ese registro esté integrado adicionalmente con información del magisterio y así aportar todos en la construcción de soluciones para este gran problema. Sin embargo, la conformación de este consejo no deja de preocupar a los directivos de Solca, pues consideran que la creación de esta instancia se convertirá en una traba en lugar de una solución, al interponer un ente burocrático por encima de ellos. Que nace de una buena intención este proyecto de ley, pero la concepción es totalmente equivocada. Yo creo que el haber hecho este proyecto de ley sin nombrar ni mencionar en ningún momento a Solca fue un error muy importante. Este organismo no puede existir. Le restaría recursos a Solca, le restaría la autonomía a Solca y fundamentalmente limitaría las funciones, se superpondrían funciones con el Ministerio de Salud. ¿Okay? No cabe que, de acuerdo a la Constitución, sea el Ministerio de Salud el organismo, la primera autoridad sanitaria nacional, y por otro lado exista este Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer para normar el cáncer. Porque en esa línea de pensamiento, ¿verdad?, tendrían que hacerse leyes específicas para cada enfermedad. Pues, estos firmantes tuvieron la solidaridad de firmar a favor de la lucha contra el cáncer. Ciertamente muchos de ellos, la mayoría de ellos, desconociendo los errores y las equivocaciones y las debilidades que tiene el proyecto. El proyecto reposó en la Asamblea por un poco más de 3 meses, algo que en su momento incomodó al coordinador de Acuerdo contra el Cáncer, Wilson Merino, pues aseguraba que habían puesto en la congeladora a una iniciativa ciudadana. Yo creo que los temores de Solca son válidos, muchos de ellos ya han sido incorporados dentro de la iniciativa Esperanza que entregamos a la Asamblea. Nosotros planteamos que Solca sea un miembro nato del Consejo, la única organización privada que será miembro nato, ninguna de las otras fundaciones lo es. Creo que eso también es un tema importante de comunicar a la ciudadanía. Es un consejo ad honorem, ninguno de los miembros de este consejo recibirán un sueldo. Se planteaba 16 miembros, pero en el debate público podrían llegar a ser 4, un representante de los hospitales privados como lo es Solca, un representante de las fundaciones, un representante del Ministerio de Salud y quizás un representante del Ministerio Coordinador del Ala Social. 4 representantes que podríamos tener una mirada a largo plazo, que poder generar política pública en diferentes aspectos. Solca estaba también preocupado por el carácter vinculante de este consejo. Si es que eso es lo que les preocupa, podemos plantear un consejo que sea más bien de carácter consultivo. Lo que no se puede hacer es pisotear la voluntad popular y eso es lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que no representa a nadie, han pasado en la confrontación política, defendiéndose los unos a los otros, tapándose los unos a los otros, defendiendo sus intereses personales, los de terceros, las componendas del reparto, mientras miles, cientos de miles de ecuatorianos sufren una enfermedad tan difícil como es el cáncer.
Según Acuerdo contra el Cáncer, el proyecto de ley no afecta de manera alguna las competencias, facultades o labores que ejecuta actualmente Solca ni ninguna otra institución, pero, aunque con palabras distintas, repite atribuciones que ya las venía realizando Solca desde 1953 por decreto legislativo, como por ejemplo, las mencionadas en el artículo 3 del proyecto de ley, como son promover e impulsar la promoción, prevención, detección oportuna, atención integral, rehabilitación y educación de los enfermos oncológicos a través de servicios de calidad, o promover un sistema integral de tratamientos de pacientes oncológicos que priorice la atención médica de calidad prestada con componentes más humanos y afectivos, entre otros. Asimismo, obliga a personas jurídicas privadas sin fines de lucro, es decir, instituciones como Solca, a dar cuentas mensualmente a un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer y a presentarle sus planes, programas y acciones que ejecuten y ejecutarán en beneficio de los pacientes oncológicos, sus familias y círculos sociales, los mismos que serán discutidos, analizados y, de ser procedente, incorporadas como parte de las políticas aprobadas por el Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer. Es decir, que este nuevo organismo tendrá control absoluto de todos los entes que luchan contra el cáncer, incluido Solca. También se desestima que se creen nuevos entes burocráticos o estructuras pesadas, pero el proyecto de ley postula la creación de un Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer regido por un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer con sede en Quito, con un pleno del Consejo integrado por 16 miembros. Además, se niega que afecte de manera alguna los recursos o asignaciones económicas que actualmente recibe Solca o alguna otra institución pública o privada, pero según la segunda disposición general del texto propuesto, la Autoridad Nacional Competente en Finanzas y la Autoridad Nacional de Planificación adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para la aplicación de la ley sin que esto signifique la generación de nuevo gasto público, lo que equivaldría a que, para no gastar más recursos, se utilizarían los actuales fondos destinados a la lucha contra el cáncer para poder llevar a cabo el cometido. Además, en su artículo 64, menciona que las multas provenientes de las sanciones servirán para financiar las políticas dictadas por el Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, lo que podría derivar en que, como ocurrió con la Supercom, se justifique la persecución y la emisión indiscriminada de multas para generar así los ingresos necesarios para la entidad. Para conocer el proyecto de ley que fue entregado a la Asamblea, así como el texto del segundo borrador del Código de la Salud, acerque su celular a la pantalla y escanee el código QR. Si su sistema operativo es iOS, hágalo directamente desde la aplicación de la cámara, o si es Android, desde la aplicación especial. Al momento, este proyecto de ley está en manos de la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, luego de que el Consejo de Administración Legislativa le encargara su revisión para incluirlo en el Código Orgánico de la Salud, mas no como un cuerpo legal separado. El pasado 17 de abril, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional remitió el proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer a la Comisión de Salud. Es así como pasó a ser discutido como parte del Código Orgánico de la Salud y no de manera independiente como originalmente se había planteado. El tema de los medicamentos, por ejemplo, dentro de la propuesta e inclusive de una asambleísta de la comisión está otorgar de manera indiscriminada, abierta, medicamentos para los pacientes que tienen enfermedades catastróficas. Yo creo que tenemos que ser responsables con el Estado y con nuestros propios pacientes y decir hasta dónde les podemos dar. No podemos extralimitar ni poner un tema ilimitado en la dotación de medicamentos, más aún cuando se trata de medicamentos que son de un alto costo y sobre todo una de las condiciones y una de las competencias del Estado es garantizar salud al pueblo ecuatoriano. Y garantizar salud al pueblo ecuatoriano significa que les demos medicamentos que hayan sido reconocidos, que son medicamentos de calidad, que son medicamentos eficaces y que hayan sido comprobados de su accionar.
Luego de que el CAL enviara el texto a la Comisión de la Salud, Merino, en una entrevista con la cadena Telerama, se ratificó en que el texto enviado no afectaría a Solca. Yo creo que el proyecto Acuerdo contra el Cáncer lo que va a buscar es fortalecer su autonomía, lograr que los recursos de Solca sean entregados de manera oportuna. Creo que hemos ya llegado al lugar correcto. La Comisión de la Salud es el espacio donde las organizaciones sociales, a quienes yo represento, plantearemos nuestra forma de luchar contra el cáncer a largo plazo, pero también extenderemos la invitación a actores como Solca para que ellos puedan nutrir este proyecto de ley y el Código Orgánico de la Salud en el capítulo del cáncer con sus experiencias. Hay varios capítulos hay varios articulados que buscaremos que sean integrados dentro del Código Orgánico de la Salud. Necesitamos trabajar en la restitución de derechos y sobre todo necesitamos trabajar en un tema de igualdad, sobre todo para quienes ecuatorianos que viven en las zonas rurales, quienes viven en zona de frontera, quienes están expuestos a una problemática tan compleja como es del cáncer, sin ningún tipo de ayuda ni gubernamental ni de las organizaciones sociales. Hasta el momento se cuenta con un borrador para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Salud, el cual menciona la atención integral del cáncer en un parágrafo especial de la sección de enfermedades catastróficas y raras. Así tenemos que desde el artículo 209 al 214 se postula que la Autoridad Sanitaria Nacional, como entidad rectora de la atención integral del cáncer, regulará, articulará y conducirá la red especializada de atención integral oncológica del Ecuador y que asimismo determinará los tipos de cáncer que tendrán atención prioritaria. Las personas que viviendo con cáncer presenten disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales se considerarán en condición discapacitante y que por lo tanto recibirán beneficios laborales, de seguridad social, accesibilidad y demás, entre otros puntos. No es un proyecto que se lo va a tratar de manera independiente, es un proyecto que va a servir y vamos a alimentarnos, vamos a recoger las cosas más importantes de este proyecto para que sea incluido en el Código Orgánico de la Salud. Nosotros en el documento que ya tenemos en este momento, ya en el análisis y en el debate, se han recogido algunos aspectos importantes porque creo que nos une un aspecto fundamental que es la lucha contra el cáncer. El proyecto sí tiene algunas cosas inconstitucionales. ¿Cómo cuáles, Asamblea? El crear una nueva institucionalidad que esté por sobre el Ministerio de Salud, que maneje la política pública del cáncer. Aquí en el Ecuador, por mandato constitucional, hay un solo rector de la salud, que es en este caso el Ministerio del Ramo, y él es el único que tiene la competencia de emitir las políticas públicas a nivel nacional de todo el Sistema Nacional de Salud. Hay algunas diferencias y preocupaciones respecto a esa ley específicamente que es para la lucha contra el cáncer, porque se habla de algunos consejos, algunos grupos que la gente está con preocupación y más que nada por los recursos. Los recursos que se han establecido de parte del Ministerio, no para Solca y para algunas situaciones de cáncer, no han aumentado, no han mejorado, por el contrario han bajado los valores y eso ha permitido que se vaya también bajando un poco la cobertura. Y si hay una ley que determina que va a haber otros ambientes, otras organizaciones que participen, es la preocupación de cómo se va a dividir el dinero que está exclusivamente para el cáncer. Mientras espera el segundo debate, la comisión sigue conversando con diferentes sectores de la sociedad, no solo con los vinculados a los pacientes con cáncer, sino con aquellos interesados en los otros temas de discusión en este código. ¿Qué aspectos van a ser recogidos por la Comisión de Salud para enriquecer el Código Orgánico de Salud? No lo sabemos, será cuestión de ellos. Seguramente muchos de los aspectos que tienen que ver con algunos beneficios que se detallan en el proyecto a favor de los pacientes con cáncer, beneficios que tienen que ver con transporte, que tienen que ver con seguros, que tienen que ver con aspectos laborales y demás, ¿sí? Cosas que van directamente a beneficio de los pacientes con cáncer, pero que no afectan lo que nos preocupa, repito, que es la autonomía institucional. Eso sí, hasta que se escriba el texto definitivo para el nuevo Código de la Salud, Solca y cada uno de quienes hacen esta institución seguirán con lo que ya hacían desde hace más de 60 años: luchar contra el cáncer.
Hay una frase que dice, si no está roto, no lo arregles. Se lo usó mucho durante el gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos, que quería cambiar todo, hasta lo que funcionaba bien. Y una vez que lo arreglaba, resultaba que lo que estaba funcionando correctamente empezaba a funcionar mal. Eso es lo que sucede con este proyecto de ley. Intenta arreglar algo que está funcionando bien. Hemos leído todo el proyecto y todo lo que propone ya se cumple por parte de hospitales y unidades de Solca en todo el Ecuador, así como por instituciones del sector público. Lo único diferente es el cambio de una administración desconcentrada, descentralizada y autónoma por una que quiere concentrar, centralizar y estatizar. El proyecto está redactado de una forma que aparenta ser loable, pero realmente contiene disposiciones que causarán resultados nefastos en la atención a los pacientes con cáncer. Me tocó visitar varias veces a un amigo que estuvo internado en Solca, Quito, y ese hospital es digno de admirar por su avanzada tecnología y su trato a los pacientes. Alguna vez yo mismo estuve internado en Solca, Guayaquil, y doy testimonio de su muy buena atención. Las referencias que dan pacientes de Solca en Cuenca y Portoviejo son excelentes. Es verdad que no es perfecto, nada es perfecto. Se puede y debe mejorar. Hay mucho por hacer en la lucha contra esta enfermedad catastrófica. Pero para hacerlo, no es necesario que el gobierno central se lleve las atribuciones y los recursos de Solca. Para hacerlo, el gobierno primero debe pagarle a Solca lo que le debe. Otro de los aspectos del proyecto que causa preocupación es el relacionado con las sanciones por incumplimiento. Traslada a la Defensoría del Pueblo toda la capacidad para juzgar y sancionar a quienes no cumplan con esta ley. Y el procedimiento, aunque parezca mentira, es casi exacto al tristemente recordado procedimiento de la Supercom, la Superintendencia de Comunicaciones. Cualquier denuncia o reclamo, inclusive anónimo, es recibido y resuelto por esta autoridad y puede derivar en una grave sanción. Si el hospital apela, debe hacerlo ante la misma autoridad, que resolverá si acepta o no esta apelación, convirtiendo así a este proyecto en un instrumento de persecución contra médicos y administradores. Para concluir, algo básico: no mentir, no engañar a la ciudadanía. Una de las misiones del periodismo es hacer que la gente vea la verdad, y eso hemos hecho esta noche. Lamento muchísimo tener que decirles a los autores de este proyecto que están mintiendo. Dicen que no crean burocracia, pero el proyecto establece la creación de un Consejo Nacional con 16 miembros. ¿Cómo va a funcionar ese consejo? Suponiendo que ninguno de los 16 miembros cobre sueldo o dietas, seguro van a tener secretarias, conserjes, asistentes, asesores y más funcionarios que sí cobrarán. Tendrán que ocupar oficinas en algún edificio y pagar cuentas de luz, agua, internet. Y seguramente tendrán que trasladarse a otras ciudades, tendrán automóviles y choferes. Eso se llama burocracia y en este caso innecesaria. También es falso decir que no se toman atribuciones, pero el mismo proyecto de ley dice que sí lo hacen, al señalar que todos los planes, programas y acciones de Solca y de las otras instituciones deben ser presentados ante este consejo para ser aprobados. Tampoco es correcto decir que no le quitarán recursos a Solca, cuando el mismo proyecto dispone que las autoridades de finanzas se encargarán de proveerles de recursos sin que genere gasto público. Entonces, ¿de dónde van a salir los fondos para pagar todos estos gastos? Obviamente saldrán de Solca y de las otras instituciones públicas que actualmente luchan contra el cáncer. Por eso, en este caso podemos decir que si no está roto, no lo arreglen. Eso ha sido todo por hoy, amigos televidentes. Tengan muy buenas noches.